Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este evento tan importante en donde la Huila, ahora, antes UCLA, pues tiene una ponencia con varios de los profesores. Agradezco el hecho de que me hubieran podido dar una plaza en este evento. Y de lo que hoy voy a hablar es de la mitología griega y cómo esto de alguna manera nos va dando una muy buena dirección para todas las actividades que nosotros desarrollamos desde el punto de vista de la astrología. Sí, sí me gustaría comentar, voy a hablar de varias mitologías, pero sobre todo nos vamos a centrar en la mitología romana, ¿sí? Desde su origen, y no solamente la tradición griega que nos habla del caos, sino también en Egipto nos dice que antes de que estuviera la vida presente aquí en la tierra, solamente existía el caos primordial. De hecho, nos dicen los egipcios que en ese caos que existía en un principio, de repente surgió una colina a la que le llaman Ben, y ahí se posó Ra, copuló con su mano y escupió y expectoró a Shu y a Tebnut. Y de ahí viene todo ese origen de la creación. Dentro de lo que es la mitología griega, lo vemos de una forma diferente, pero ahorita vamos a ahondar en esto, ¿sí? Nosotros sabemos que vivimos en un sistema solar y que por ocupar la tercera posición desde el Sol, y eso también provoca que nosotros vivamos en un sistema de tercera dimensión, pues este sistema tiene un orden, y ese orden que tiene es un orden perfecto y perpetuo, ¿sí? Desde que la humanidad ha estudiado la astrología, no se ha visto que un cuerpo celeste se aproxime a otro y choque. Eso se debe, entre otras cosas, a que el planeta Júpiter sirve como un escudo de defensa hacia los planetas interiores. Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y el mismo Sol no son alcanzados por cuerpos celestes que pudieran viajar y que pudieran impactar alguno de estos elementos, porque la fuerza que tiene Júpiter gravitatoria y la velocidad a la que se mueve sobre su propio eje, es decir, su movimiento de rotación, hace que se atraigan hacia ese cuerpo los posibles cuerpos que pudieran impactar a los planetas interiores a Júpiter, ¿sí? Se estampan en Júpiter. Los otros planetas, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, tienen otra condición. Estos no son tan susceptibles a esto porque además son más grandes. Cuando vemos la proporción que tienen los cuerpos celestes dentro del sistema solar, pues el Sol es inmenso, Júpiter no tanto como el Sol, pero todos los cuerpos celestes unidos, como si fueran bolas de plastilina, no dan el tamaño del Sol, que finalmente es la estrella alrededor de la cual nosotros nos movemos. De tal forma que aquí vamos a ver que existe precisamente una jerarquía, y esa jerarquía, de alguna manera, también está presente dentro de lo que es el contexto astrológico, ¿sí? Voy a hacer aquí una pequeña descripción de lo que han sido diferentes fases en la mitología de las diferentes culturas, porque nosotros como astrólogos lo que utilizamos es la nomenclatura de los cuerpos celestes de acuerdo a la mitología de los romanos. Por eso les llamamos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, Urano también, pero Urano comparte el nombre tanto en la mitología griega con la mitología romana. Pero tomando en particular solo uno de estos elementos, Tot, que es el mismo que Hermes y que es el mismo que Mercurio de los romanos, tienen características semejantes, pero tienen particularidades también. Tot en la mitología
egipcia representa el Dios supremo y representa un conocimiento superior que viene del cielo o que está presente desde el punto de vista de la mayor concepción de lo que es el conocimiento divino. Sin embargo, este personaje que después encontramos en la mitología griega con el nombre de Hermes y que además los griegos le llaman Hermes Trismegistro, 3 veces maestro, también es portador de una sabiduría muy elevada, pero no tanto como la que tiene Tot. Aquí a Hermes lo encontramos como representante de la sabiduría también de los dioses, pero no tiene el alcance que tiene Tot de acuerdo a la mitología de los egipcios. En la mitología griega nos habla de todo lo que fueron los diferentes mitos de cada uno de estos dioses, que después los romanos adoptaron, le pusieron nombres particulares y tomaron al mismo personaje, el mismo elemento arquetípico, que en el caso, por ejemplo, de este Tot y Hermes, se llama Mercurio, pero con una característica particular. Ya en el caso de Mercurio, representa un conocimiento o sabiduría más acorde a lo que es el conocimiento humano o lo que nosotros podemos aprender. Por eso, en la mitología romana encontramos que Mercurio es un joven adolescente que nunca creció, que se la pasa yendo y viniendo de un lado para otro, porque desde la mitología griega nos dicen que su padre le entregó un sombrero con alas y unos zapatos con alas para que se pudiera dirigir de manera rápida a cualquier lugar hacia donde él lo mandara. Pero aquí tenemos una particularidad. Todas las historias de los dioses, cuando llegaron a Roma, ya se viven más acorde a lo que es nuestra forma de comportarnos como humanos. Es decir, el mercurio ya tiene defectos. Por eso, como ustedes saben, Mercurio tiene que ver con el intelecto y la inteligencia, pero también es el dios de los ladrones, los salteadores de caminos, ¿sí? Y en su mitología, que profundizaremos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que también Mercurio miente y es un ladrón. Le robó a cada uno de los dioses el elemento más importante que lo representa y por ese motivo tiene las características de todos los dioses, porque les tomó prestado el artefacto o el elemento que más los representaba a cada uno de ellos. Entonces, algo que va a ser muy importante es lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a ver el árbol genealógico, de acuerdo a los griegos que le vamos a cambiar el nombre a los dioses romanos, nos damos cuenta que cuando se unió el cielo y la tierra, Urano y Gea, empezó a desarrollarse la creación y empezaron a surgir personajes. Esta misma unión del cielo y la tierra era lo que tenían prohibido los dioses egipcios, Shu y Tefnut, Geb y Nut, tenían prohibido unirse el cielo y la tierra, y esto lo impedía la diosa Shu, que es la diosa de la atmósfera. Sin embargo, en la mitología griega nos dice que después de que estaba el caos, surgió Urano el cielo, Gea la tierra, y ellos dos son consortes. Ellos dos empiezan a desarrollar una progenie, y esta progenie es muy interesante porque se hablaba por la mañana precisamente de los hijos de Urano, cuando nuestro compañero Rocco estuvo hablando al respecto, y vemos nosotros que de la unión de Urano con la Tierra nacieron cíclopes, hecatónquiros y titanes.
Los cíclopes eran esos seres de un solo ojo al centro de la frente, que los vemos en algunas películas, los vemos en algunas series pues también de televisión, y pues son unos seres monstruosos, no gratos a la vista. Por otro lado, nos damos cuenta de que también tenían entre Urano y Gea seres, había hijos de ellos, que nacían con 50 pares de brazos. Y como tenían 50 pares de brazos, pues también eran seres no gratos a la vista. Además, nacían los titanes. Y los titanes eran seres descomunales, eso sí tenían 2 ojos, nariz, boca, pero no eran proporcionales en su aspecto físico. Por lo cual, Urano, avergonzado de su progenie, le pedía a su esposa, Gea, que regresara a esos seres horribles a su mismo seno, y ella los tenía que guardar o los tenía que ocultar en lo que se llama el Tártaro. Ahí permanecían los hijos de el cielo y la tierra, y Urano acusaba a la tierra de no tener hijos bellos y perfectos por una razón muy importante. Ya desde aquí vemos que se está imponiendo un patriarcado, ¿sí? La madre tierra molesta de que todo el tiempo que ella generaba una creación, su esposo la escondía, le pide al titán más joven, Cronos, que además era, digamos, el más avesado, el más inteligente o el más intrépido, le pide que le ayude a terminar con la tiranía que tenía Urano para con ella. Le entrega una hoz, que es un símbolo de la luna, y le pide que la próxima vez que venga a posarse sobre de ella, corte sus genitales, y con esto le quita el poder creativo y podrá dejar de abusar en contra de Gea. Es así como Cronos, entonces, agazapado en una tarde, ya había estado observando cómo era el comportamiento del padre, que es Urano, y en el momento en el que está a punto de copular Urano con la Tierra, Cronos lo que hace es que toma esa hoz, corta los genitales de Urano, los cuales salen disparados, caen en el agua del mar, y en el agua del mar van a dar origen a la diosa Venus, la diosa de la belleza y la armonía, que tiene un nacimiento después de un acto altamente sangriento. Aquí algo que nos dicen algunos escritores de mitología, y lo podemos leer por ahí, es que Urano se retiró de la Tierra, se fue y le sentenció a su hijo Cronos o Saturno: un día uno de tus hijos te va a derrocar, así como tú lo has hecho conmigo. Por ese motivo, Cronos, cada vez que tenía un hijo, porque él está casado con una hermana de él, que es una titánide, que se llama Rea, y que es la diosa de la fertilidad, el tiempo y la fertilidad se unen y empiezan también a tener su progenie. Aquí va a ocurrir algo muy interesante. ¿Por qué? Porque los hijos del tiempo con la Tierra, que es Rea, que es una derivación de Gea también, para evitar Saturno el ser derrocado por alguno de sus hijos, decidió en el momento en el que fueran naciendo, él se los iba a tragar, y le exigió a Rea que se desarrollara esta acción. La primera hija que tuvieron Cronos con Rea fue Hestia, y en el momento de su nacimiento es entregada al padre, a Saturno, que la engulle y la guardará en su vientre. Después nacerá Demeter, ocurre lo mismo. Después nace Hera, ocurre lo mismo. Y después nacerán Poseidón y Hades, los dos varones que también viven en el vientre de Saturno,
cuidados por su hermana mayor Hestia, y que permanecerán ahí hasta que fueron liberados. ¿Por qué fueron liberados estos personajes? Por una razón muy sencilla. Cansada Rea de tanto abuso por parte del padre, lo que hizo fue que en el momento de que nació Zeus, tomó una piedra, la envolvió en un pañal, la entregó a Cronos y él lo devoró, lo engulló. Eso es un punto muy importante porque la imagen que aparece en el Museo del Prado de Cronos devorando a uno de sus hijos, se lo está tragando como si lo estuviera desmembrando, y eso no es así. ¿Por qué comento que no es así? Porque después del nacimiento de Zeus, que no fue engullido por el padre y que además fue criado por las ninfas y por una cabra que se llama Amaltea, Zeus va ganando confianza, va teniendo madurez. Él sí tuvo infancia, no como los otros hermanos que él tuvo. Y cuando llegó a ser adolescente, se ganó la confianza de Cronos, que nunca descubrió quién era, porque además los primeros años de vida de Zeus estuvo en una hamaca, y por eso la cabra Amaltea llegaba todos los días a darle de beber de su leche, hasta que ya fue Zeus mayorcito y pudo pisar la tierra, porque de acuerdo a la mitología, en el momento en el que pisara la tierra, Zeus sería descubierto por el padre. Como ya no había este riesgo, puede empezar Zeus a caminar por la tierra, a la cabra la convierte en la constelación de Capricornio y establece una estrategia para poder derrocar la tiranía del padre, que también abusaba de la madre. Es así que se gana la confianza como su copero personal, y como copero personal lo que va a ocurrir es que un día que ya se encontraba Cronos completamente borracho, le da una, le da una copa de vino revuelto con sal, y al entregarle esa copa de vino revuelto con sal, la bebe, le genera una fuerte repulsión, le genera una fuerte náusea, y entonces Cronos empieza a vomitar a los hermanos más pequeños, ¿sí? Regresó a Poseidón, que es Neptuno, regresó a Plutón, que es Hades, vomita a Hera, a Demeter, y la última que sale es precisamente la diosa Hestia, que será la más respetada de toda la mitología griega por el hecho de que es la hermana que cuidó a los hermanitos cuando en el vientre de Saturno, un lugar oscuro, húmedo, pestilente, vivieron ellos toda su infancia y seguramente parte de su adolescencia, porque cuando los vomitó Saturno ya eran hombres y mujeres adultos. Esto nos habla de tres personajes muy importantes. Primero Urano, que es un cuerpo celeste que estudiamos en astrología. Después Saturno, que es el regidor del tiempo y que era el último de los cuerpos celestes que podemos ver sin telescopio desde la Tierra. Y también de Júpiter o Zeus, junto con Neptuno y Plutón, que son sus hermanos y que nosotros estudiamos desde el punto de vista de la mitología griega. Zeus también le dicen que un día uno de sus hijos lo va a derrocar, y por ese motivo cuando él había embarazado a Tetis, la diosa de la profecía, a Metis, perdón, la diosa de la profecía, y estaba gestándose en ella dos gemelos, Atenea y un varón, pues para no ser derrocado, pues lo que hizo fue que mejor se comió a la madre de ellos, y por esa razón no nació el varón hermano gemelo de Atenea, y Júpiter adquirió toda la popularidad y prestigio que debería de tener este hijo de él, y eso fue por precaución para que no lo derrocaran.
La mitología nos dice que de la cabeza de Zeus, después, ayudado por Hefesto, nació la diosa Atenea, diosa de la guerrera y de la estrategia de la guerra, para que, y esta diosa, perdón, representa la sabiduría de todos los dioses. Hay otros elementos de la astrología que también estudiamos y que son Hermes o Mercurio, Ares, Marte, que son hijos de Zeus y que de alguna manera van conformando, ¿sí?, todos esos elementos que nosotros estudiamos como cuerpos celestes del sistema solar y que tienen una repercusión en nuestra carta astral, dándonos una forma de comportamiento y describiendo ciertas cualidades y características que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos a Mercurio, que es hijo de Zeus. Tenemos a Venus, que también tiene un origen como hija de Zeus. Marte, hijo de Zeus, o Júpiter, porque son los nombres romanos, ¿sí? Pero después de Júpiter ya Saturno es el padre de Júpiter, Urano es el padre de Saturno, y Neptuno y Plutón, que son los cuerpos celestes más alejados en nuestro sistema planetario, pues todos ellos son familia. Al ser todos familia, están representando también relaciones entre padres e hijos, y algo que se presenta también en la mitología griega y que es muy interesante describir, es que se presentan también ahí lo que es pues el delito del parricidio, ¿sí? Lo que ocurre realmente es que tiene que haber una sucesión dentro de ese linaje y por eso van gobernando los hijos. ¿Ok? Ahora, si nosotros describimos quién es Urano en la carta natal, Urano va a representar ese cielo nocturno y ese personaje que planetariamente no se ve sin telescopio. Es muy interesante hacer esta mención porque él fue castrado por su hijo Saturno, que le quita el poder creativo, pero que también nos dice la mitología griega y sentencia, cuando Urano se retiró de la Tierra, le dijo a Cronos, le dijo a Saturno, un día un hijo tuyo a ti te va a derrocar. Y también seguramente le dijo, me voy, pero volveré, como dijo MacArthur. Ocurre que Urano, después de que permaneció oculto, sin ser visible en el cielo nocturno por parte de los observadores del cielo de la época, pues vamos a decir que de los romanos y toda la tradición posterior a la cultura romana, cuando el planeta fue descubierto allá por el año de 1781 por el inglés William Herschel, fue precisamente cuando terminó el tiempo de los gobiernos absolutistas, los reinados y la jerarquía que representa Saturno, que lo vemos aquí, cómo está seguramente preparado, ¿sí?, a devorarse a uno de sus hijos, y que desde el punto de vista de la mitología, Saturno representa limitaciones y restricciones como la que él le impuso a su padre, que es Urano. Pero si los vemos aquí jerárquicamente, Urano sería, lo vamos a ver más adelante, como un bisabuelo, Saturno sería como un abuelo y Júpiter sería como la figura del padre. Si lo viéramos en un linaje de acuerdo a lo que es su árbol genealógico. Urano sabemos que representa rebeldía y que representa romper todas las reglas. ¿Cuáles fueron las reglas que rompe Urano? Pues las que estableció Saturno, porque cuando se quedó a gobernar, impuso leyes, impuso normas, empezaron a desarrollarse ya las cosas de una forma mucho más estructurada. Aquí no vamos a hablar de eras astrológicas, pero sí, si Saturno siempre tiene una hoz, pues podemos ver que es el momento también donde el hombre se vuelve agricultor, ya no cazador.
Y cuando el hombre se volvió agricultor y se establecieron las sociedades, a partir de ahí y después con la civilización sumeria empezó a documentarse todo el conocimiento de la madre de todas las ciencias, la astrología, que es la ciencia que todos nosotros estudiamos. Ya comenté un poco sobre esa historia que tiene Saturno, que se tragaba a los hijos, pero que el que se salvó, Júpiter, se encargó de derrocar esa tiranía del padre y después quedarse a gobernar. Sabemos que Júpiter, un hombre que tiene las características de que es muy espléndido con los hijos, ¿sí? Pero es muy tirano con la esposa, porque dentro de su mitología, cuando vio nacer a sus hermanas, Demeter y Hera, o Ceres y Juno, también le gustaron y le coqueteó primero a su hermana, a su hermana Ceres, la cual pues a lo mejor no tenía una moral tan fuerte. Aquí en México decimos tenía una moral distraída, accedió al coqueteo de Júpiter y de ahí nació la virginal Perséfone o Core, que después es raptada por Plutón o Hades, y que representará posteriormente la diosa o la mujer que gobierna en el inframundo. Pero Júpiter, que siempre fue un hombre muy coqueto y además encantador, al igual que sus hermanos Plutón y Neptuno, resulta que Júpiter tardó mucho tiempo en conseguir enamorar a su hermana Hera, y ella no se dio para yacer con él, sino hasta que ellos se casaron. Y ya casados, Júpiter y Hera tuvieron a Hefesto y posteriormente tuvieron a Marte. Pero Júpiter tuvo muchos hijos. Incluso lo que se puede leer en la mitología griega es que Júpiter, cuando embarazaba a una mujer, esta mujer quedaba embarazada de gemelos. ¿Por qué sostengo esto? Porque el hermano gemelo de Atenea no nació, pero sí nacieron Castor y Pólux, sí nació Artemisa y Apolo, y así también nacieron Helena de Troya y Clitemnestra, de tal forma que Júpiter siempre tiene esa cualidad. Inclusive la mitología griega nos dice que Júpiter o Zeus salía por las noches a encontrarse con una de sus amantes, con la ninfa Maya, que fue la única infidelidad que no fue del conocimiento de su esposa, sino hasta que nació Mercurio. Júpiter, que lo estudiamos nosotros en astrología, representa suerte, expansión, beneficios, y es un cuerpo muy grande en el cielo, que alcanzamos a ver a simple vista en un cielo nocturno, que por cierto, para poder ver a Júpiter, Saturno, Marte, solamente se pueden ver en el cielo nocturno, y es mayor su visibilidad cuando estos cuerpos se encuentran retrógrados, que es cuando se encuentran en oposición con el Sol. Neptuno, el planeta que representa a el signo de Piscis, así como Júpiter a Sagitario, como Saturno a Capricornio, y si nos fuéramos nosotros una astrología tradicional, cuando no existía Neptuno, pues también Júpiter representaba el signo de Piscis, y cuando no existía Urano, Saturno también representaba el signo de Acuario. Neptuno tiene la característica de que es el dios que gobierna en el fondo de los mares, ¿sí? Y ese gobierno en el fondo de los mares lo recibió precisamente después de que hubo un sorteo no muy lícito, donde Júpiter se quedó a gobernar el cielo y la tierra, Neptuno se quedó a gobernar en los mares, y veremos más adelante que Plutón se queda a gobernar en el inframundo, en el Hades, que es el nombre que tenía el dios en la mitología de los griegos. Neptuno representa a Poseidón de los griegos, y es un personaje iracundo y que nunca encontró un lugar en donde se le pudiera
desarrollar culto, porque cuando compitió por Atenea, por esa península que hay allí en Grecia, para el gobierno de ese lugar, Neptuno, con su tridente, pegó en la tierra y de ahí empezó a brotar un manantial de agua. Esto lo hizo imponiendo su jerarquía y no permitiendo cortésmente que fuera Atenea quien primero entregara u pudiera dar algún tipo de regalo a los habitantes de ese lugar para que ellos decidieran quién podía ser el dios principal de ese lugar. Atenea es desplazada violentamente por Neptuno, porque él es bastante macho también, y cuando le toca su turno, Atenea entrega a la humanidad el olivo, entrega el arte para poder tejer y entrega la brida para poder controlar los caballos, porque además los caballos los controla Neptuno. Los habitantes de ese lugar iban a escoger a Neptuno como su gobernante o como el dios al que le iban a hacer ellos ofrendas, pero cuando alguien prueba el agua se dan cuenta de que es un agua salada y por eso se inclinan por Atenea para que sea la diosa que sea la regente de ese lugar en Grecia. Y Neptuno pues se va todo enojado, levantando mareas, generando tormentas, se regresa al lugar en donde él vive, donde nadie lo puede visitar, porque, bueno, salvo Mercurio, que es el único que puede irlo a visitar, y no lo pueden visitar porque en el fondo del agua del mar, pues no es posible para nosotros poder comunicarnos. Plutón, el señor del inframundo, y que está descontento siempre y que mantiene siempre una rivalidad con su hermano Zeus por el hecho de que no está de acuerdo en que gobierne su hermano el cielo y la tierra y el Olimpo, porque él es menor, y Plutón como hermano mayor se considera que debería de ser el que debería de gobernar. Sin embargo, le debe cierto agradecimiento porque le permitió porque gracias a que Júpiter, Zeus, embriagó al padre y le dio vino revuelto con sal, pudieron salir del cautiverio. Pero de todas maneras, Plutón, que es el planeta de Escorpio, pues no se quedó conforme con eso y siempre va a estar tratando de establecer un conflicto con su hermano más joven. A Plutón le toca gobernar en el Hades, y de hecho inclusive el nombre que tiene Plutón y que adopta la mitología romana es porque ellos tenían miedo, los romanos, de mencionar su nombre, porque mencionar su nombre era atraerlo. Y por eso los romanos le cambiaron el nombre a Plutón, que quiere decir el rico. Sabemos que Plutón, como rey del inframundo y señor del lugar de las almas desencarnadas, también es el dueño del oro, la plata, los minerales, las piedras preciosas. Entonces representa la riqueza inigualable que podemos obtener bajo ciertas condiciones, porque recordemos que la inclinación que tiene su órbita de 13 grados hace que su movimiento elíptico alrededor del Sol en esa inclinación provoque ciclos diferentes de permanencia en cada uno de los signos del zodiaco. En el signo de Tauro, Plutón tarda 32 años en recorrerlo y en el signo de Escorpio tarda únicamente 11 años en recorrerlo. Plutón se asignó al signo de Escorpio cuando fue descubierto después de fue descubierto en 1930 y se asignó como el regente de Escorpio años después, así como Neptuno, que se descubrió hacia el año de 1860 y que se incorporó al modelo astrológico años después. Coincide el descubrimiento de Neptuno con el descubrimiento de la anestesia, el éter y las vacunas, y precisamente hablando un poquito de este elemento desde el punto de vista sincrónico, cuando se cumplió un ciclo completo de Neptuno desde que se descubrió, fue cuando apareció en el mundo en el año del 2009
el virus de la influenza H1N1. Ahí como cosa cultural. Recuerdo que esa presentación la hice en Palma de Mallorca, en uno de los congresos que se organizan allá en España, de los ibéricos, y desafortunadamente pues ya no aparece esa conferencia porque fue bajada de internet, dado que estaba en una página que se llama Mindalia. Pero continuemos hablando un poquito de los dioses. Marte, el hijo de Zeus con la diosa Hera, un hombre que nace enojado, porque al parecer fue concebido cuando su madre estaba muy molesta, y porque además cuando apareció en el Olimpo y que se le hace una fiesta en la que se le va en la que se le va a dar un regalo importante, pero además se le va a presentar en sociedad, el regalo que le iban a dar a Marte era Afrodita, y resulta que por la ambición de la diosa Hera le quitan ese regalo a Marte, con lo cual él se va molesto de la fiesta, aunque después tuvo sus encuentros con Afrodita, con Venus, los cuales eran encuentros ilícitos porque Venus o Afrodita, ella está casada con el hermano de Marte, que no es tan agraciado como Marte. Hefesto, el dios de la forja, un dios que no es no es grato a la vista y que además es el único dios en la mitología del cual se describe que trabajó, porque todos los otros dioses nunca trabajaron, pues tiene esa rivalidad con el hermano, porque siendo el esposo legítimo Hefesto de Afrodita, pues Marte, como dicen por allá en Colombia, le pone los cachos. Afrodita con Marte o Venus con Marte. Y esto en el momento en que Hefesto se entera, les pone una trampa, los exhibe, pero de todas maneras tiene que dejarlos libres, los había tenido prisioneros en su lecho con una red de hilos invisibles, pero Hefesto solamente hizo el ridículo y no pudo conseguir lo que él pedía por haber descubierto ese adulterio, y era el divorcio de su esposa. No consigue ese divorcio porque su madre lo prohíbe. Era la diosa del matrimonio, dice que en la familia no están permitidos los divorcios, y que pues mejor busque la manera de controlar a su mujer, porque pues ahí no se vale que nadie se divorcie. Ese es un elemento curioso y particular, ¿sí? Porque Marte y Venus nunca se casaron, siempre fueron amantes, y seguramente por eso siempre estuvieron juntos. No se pueden divorciar porque no están casados, pero siempre fueron felices. Continuando un poquito, aquí vemos la imagen de Venus recién nacida, de esa semilla que cayó en el agua del mar y que con la espuma, esa semilla de Urano, se fecundó, y de ahí nació Venus, ya una mujer adulta, tampoco tiene tampoco tuvo infancia, y nace para dar amor a los hombres. Aunque hay otra apreciación del mito de Venus que no la menciona como hija de Urano, bueno, como consecuencia de la castración de Urano, sino como la hija de Júpiter con una ninfa de nombre Dion, y que de esa unión de Júpiter con la ninfa nació esta chica, diosa que, como Venus, representa sensualidad, belleza, erotismo, pero que heredó del padre y de la madre precisamente eh, ese exceso de sensualidad, de erotismo y sexualidad. Por eso a la diosa Afrodita, cuando la mencionamos como hija de Urano, es hija de su padre, ¿sí? No tiene madre, y eso es una palabra muy simbólica acá en México, y la otra es hija de su madre. La que es hija de su madre, pues también digamos que tiene podríamos considerar una moral un poco distraída, o podríamos inclusive definir que Venus es la primer diosa que nos habla del poliamor. Venus sabemos que está representando a los signos de
Libra y Tauro, y por eso también inclusive los orígenes de Venus, la Pandemos y la Urania, la Venus Urania para Libra, la Venus Pandemos para Tauro, representando cualidades particulares en cada uno de estos signos. Avanzando por ahí y regresando un poquito a Mercurio, Mercurio, el hijo de Zeus, de Júpiter, con una ninfa que se llamaba Maya. La única relación que no fue del conocimiento de la vengativa era porque siempre que ella se enteraba de que su esposo le había sido infiel, buscaba a la mujer con quien había tenido sus amoríos para tratar de dañarla. Por eso cuando iban a nacer Artemisa y Apolo, la vengativa Hera, andaba persiguiéndolos, evitó que la diosa de los partos se presentara, y fue que entonces Leto tuvo que parir sola a su hija Artemisa, y al darse cuenta de que estaba muy cerca la vengativa Hera para hacerles daños, sale huyendo con su hija recién nacida, interrumpe la labor de parto de Apolo, y 9 días después, con la ayuda de Artemisa, nace Apolo como hermano gemelo de Artemisa e hijo de Leto. Sin embargo, Mercurio no fue descubierta esa relación de infidelidad de parte de Zeus por una situación muy particular. Resulta que Zeus, por las noches después de cenar y de dejar a su esposa seguramente muy satisfecha y exhausta, salía en la madrugada a encontrarse con su amada Maya en la casa de Maya, y hacían una buena parte de la madrugada, y antes del amanecer, antes de que saliera el sol, Júpiter regresaba a su casa y su esposa, que estaba dormida y que seguramente tenía el sueño bastante pesado, nunca se dio cuenta de que el esposo salía en la madrugada para yacer con su amante. Por eso no se dio cuenta de esa infidelidad de Zeus. Y ahí nos habla inclusive de la astucia que hereda Mercurio por parte del padre, porque cuando nace Mercurio, recién nacido, sale a conocer el mundo, le roba las vacas a Apolo, toma a una tortuga que la mata y con ella construye la lira, esconde las vacas y sacrifica de esas 12 vacas a dos para hacer una ofrenda a cada uno de los 12 dioses del Olimpo, incluyéndose él. Y cuando se descubre todo este zafarrancho, finalmente Mercurio logra que Apolo le perdone, le regresa las vacas a cambio del caduceo, y los otros dioses, que son visitados por el Mercurio por mandato de Zeus para que vaya y se presente con cada uno de ellos, les he sustraído a todos los dioses el elemento más importante que los representaba. A Neptuno le toma prestado el tridente para provocar tormentas. A Hades le toma prestado el yelmo para hacerse invisible. A Atenea le roba el escudo que tenía la parte posterior como un espejo. A Hefesto le roba sus armas para desarrollar la joyería. Y así con cada uno de los dioses que visitó cuando se presentó como el heraldo de Zeus, le tomó prestado, bueno, a Afrodita le tomó prestado el cinturón, y a cada uno de los dioses, al tomarle prestado el elemento que lo representaba, adquirió ciertas cualidades y particulares de cada uno de los dioses. Por eso encontraremos después que Mercurio se lleva bien con todos los dioses del Olimpo y con todos tiene un buen vínculo. Y si lo observamos nosotros a Mercurio en la carta natal, es el asistente del Sol, por ser el planeta más cercano y nunca separarse más de 28 grados hacia adelante o hacia atrás de la posición que tiene el Sol.
Por eso Mercurio en una carta natal, y eso se los insisto siempre a los alumnos, a Mercurio siempre lo vas a encontrar en el signo donde se encuentra tu Sol, o un signo adelante o un signo atrás, porque no hay ese alejamiento grande de Mercurio con respecto al Sol. La Luna, podríamos hablar de muchos mitos, como el mito de Demeter y Perséfone, aunque a la Luna los griegos le llaman Selene, pero para hablar un poquito de esa cualidad que tiene la Luna bajo el enfoque de Cáncer, pues es esa mujer que pierde a la hija, raptada por Hades, llevada al inframundo, y que decide dejar de nutrir a la Tierra. A cambio de volver a nutrir a la Tierra, Demeter pide que su hija regrese, y la negociación que se hace es que la hija regresará con la madre durante 2/3 partes del año y permanecerá con Hades, su consorte, 1/3 parte del año. Que esto lo podemos ver nosotros asociado, de acuerdo a las fases de la luna, con los momentos de la luna de menguante a nueva, cuando no se ve la luna, y sería cuando Perséfone se encuentra yaciendo con Hades, y de la luna nueva a la luna llena, pues cuando ya es visible, regresa Perséfone con su madre. Puse el nombre de Selene porque normalmente es la diosa que encontramos nosotros representativa de la luna, y que tiene también que ver con ciertos procesos de ensoñación, al igual que el Sol. El Sol, el carro del Sol lo conduce Helios, que es además de ser ese conductor del Sol, el dios que en un momento determinado observa todo lo que pasa en la Tierra, se da cuenta de todo, y le informa a la gente todo lo que puede ocurrir en la Tierra, qué es lo que está haciendo cada quien, y en un momento determinado, cuáles son las acciones que se pueden tomar. A Helio, al Sol, también lo encontramos nosotros representando por Apolo, representando el arquetipo de un hombre inalcanzable que nunca pudo tener una mujer para él definitivamente, porque, por ejemplo, cuando se enamoró de Casandra, ella le pide que le enseñe el don de la profecía para casarse con él, y ya que le enseñó, pues decide no casarse. También Apolo se enamoró de Dafne, pero Dafne, al morir, Apolo la convierte en un árbol de laurel y coloca una hoja de laurel en su sien para siempre tenerla presente. Y bueno, hay algunos hechos de Apolo también interesantes, como que heredó cierta característica de Zeus, porque como sabemos en la mitología griega, también Zeus tuvo por ahí un romance con una figura masculina. Esa figura masculina es Ganímedes, la luna de Júpiter, que se mueve de una forma inusual, pero que además representa a Ganímedes, el aguador, que es el emblema de Acuario. Por eso encontramos que en Acuario, Ganímedes, esos personajes, nos hablan de algunas de las características que también podemos encontrar en Acuario o en Urano, y es la conducta sexual desviada. Este realmente ha sido un panorama de lo que seguramente ustedes conocen, pero realmente lo que yo quería enfatizar en esta charla es lo siguiente: ¿dónde realmente queda Venus, también conocida con el nombre de Afrodita? Si nosotros regresamos al mito de Urano y Gea, al Urano, al haber sido castrado Urano por Cronos, y su semilla haberse depositado en el agua del mar, y con la espuma del agua del mar, en la isla de Chipre, haber nacido ahí ya Afrodita o Venus, diosa del amor, la simpatía, el encanto femenino, y además una mujer que no tiene madre, es decir, que no tiene un condicionamiento
o una forma de comportamiento que haya sido heredada por parte de una figura femenina que la haya llevado en su vientre y al haber nacido ya joven, atractiva y madura, y como lo dije al principio, no tiene madre, Afrodita está naciendo por encima de Saturno, por encima de Zeus, por encima de Poseidón, de Hades, de Ares, de Hermes, por encima de todos los dioses, por ser hija directa del cielo, pero no con la tierra, sino con el agua del mar. Y esto, desde un punto de vista arquetípico, me gustaría que nos hiciera pensar qué tanto Afrodita puede ser superior por esta jerarquía en el árbol genealógico a muchas de las energías planetarias. Claro que si la vemos nosotros desde el punto de vista de su posición en el cielo, Venus, como el segundo cuerpo celeste después del Sol y uno de los planetas interiores, junto con Mercurio, puesto que se encuentran antes de la Tierra. Sin embargo, tendríamos que repensar un poquito qué es lo que pasa con Afrodita, porque hay un punto muy importante y aquí retomo un poco de el mito. Cuando Afrodita nace, y es llevada al oráculo y se consulta en el oráculo qué viene a hacer ella, el oráculo responde, ella viene a dar amor. Y resulta que es la única diosa dentro de toda la jerarquía del Olimpo que cumplió lo que el oráculo vaticinó para ella, dar amor. Y algo muy importante que tendríamos que considerar también aquí es que es la única diosa que podemos nosotros encontrar como el único personaje que es feliz en el Olimpo. Y es feliz porque no contraviene las órdenes o el vaticinio del destino dentro de lo que es estas relaciones y estos parricidios, ¿sí? Cuando fue castrado Urano y Gea quiso gobernar, Cronos le prohibió a su madre gobernar porque él había sido quien derrocó al padre. Y cuando Cronos y Rea también procrearon, y después de que fue derrocado Cronos, Rea quiso gobernar, Zeus fue impedido Zeus le impidió gobernar, y Rea le dice a su hijo Zeus, está bien, gobierna tú a los dioses y a los hombres, pero el destino lo gobierno yo, y al destino ni los dioses ni los hombres pueden escapar. Si nosotros observamos en esta imagen la posición de Afrodita, de Venus, está por encima de Rea, por encima de Cronos. Quiere decir que arquetípicamente podemos considerarla como una diosa inclusive más destacada, importante y con mayor jerarquía que la que pueden tener los otros dioses. Y la razón más importante por la que Zeus nunca, porque Zeus anduvo con todas las diosas que pudo y con todas las ninfas, pero por la única razón que respetó a Afrodita, hay dos versiones. Una porque el oráculo le dijo que si él se metía con Afrodita, perdía él su jerarquía en el Olimpo y por eso la respetó. La otra versión que nos dice que Afrodita es hija de Zeus con una ninfa, Dione, porque no se pueden vincular en la mitología griega, los padres con los hijos sexualmente, por eso Zeus nunca se unió con Afrodita. Esa unión nunca se pudo dar mitológicamente hablando, tomando en consideración la primera versión del nacimiento de Afrodita como hija del padre y que no tiene madre, y que si desde este punto de vista, al relacionarse Zeus con Afrodita, perdería su jerarquía en el Olimpo,
pues vemos que el mismo Zeus le tiene miedo a Afrodita. Y entonces se justifica esta posición que estoy poniendo yo de Afrodita en un punto más alto dentro del organigrama de los dioses. Inclusive, en esta imagen que podemos ver ahora, pues la vemos como una mujer muy hermosa en la imagen del lado izquierdo, y en la imagen del lado derecho vemos el juicio de París, donde se le encarga a este entregar la manzana de las Hespérides, que había sido lanzada al Olimpo por la diosa Eris cuando no fue invitada a la fiesta de presentación de Marte, y que estaba grabado ahí: para la más bonita. Y Zeus, para no meterse en conflicto, porque su hija Atenea y su esposa Hera demandaban la posesión de la manzana, le pide a París que decida quién le entrega la manzana, y París le entrega la manzana a Afrodita, o Venus, la diosa que acababa de nacer y que había sido llevada al Olimpo. ¿Y por qué digo que acababa de nacer? Porque, de acuerdo a este relato, Venus nace por la tarde y sería el Venus Héspero la que tiene la manzana de las Hespérides, o Venus Urania, o Urania, que representa el signo de Libra, y que representa este signo la segunda parte dentro de lo que es el ciclo de las estaciones del año. Replantear a Afrodita como un personaje incluso más importante que el mismo Zeus es algo que quiero dejar aquí en la mesa, y que en los tiempos que tenemos todavía como para hacer algunas preguntas y respuestas, pues puedan ustedes comentar. Me gusta siempre en las charlas que me invitan a dar sembrar esa duda filosofal para que cada uno de nosotros pues podamos tener algún punto de comparación o algún criterio propio. Y esta última lámina de ese posible árbol genealógico dentro de la mitología griega, pues Urano representaría una energía arquetípica como la del bisabuelo, que además es lejano. Saturno, con esas cualidades de hombre estricto y rígido, hombre maduro, sería el abuelo. El padre lo encontraríamos con la energía de Júpiter, y los hijos de Júpiter: Apolo, Atenea, Hefesto, Mercurio, y si queremos definir a Venus como hija de Júpiter, pues ya serían dentro de una jerarquía que estaría también inferior dentro de lo que es la mitología griega. Por ese motivo, les invito a ustedes a plantear, cuando estén haciendo una interpretación astrológica, también pensar: bueno, yo aquí veo un conflicto, cuadratura, semicuadratura, quincuncio, Saturno-Júpiter, y aunque tenemos nosotros que los planetas pueden estar con con una mejor posición por estar domiciliados o dignificados, también pensemos desde el punto de vista de la genealogía quién es quién. Y en ese quién es quién, ¿qué puede representar la energía de esas fuerzas combinadas, y cuál puede ser mucho más dominante? Porque a lo mejor hacemos también esa asignación de la dominancia planetaria de acuerdo a los signos en donde se encuentran. Pero, como les decía hace un momento, me gustaría también que ustedes pensaran cómo se encuentran estos cuerpos celestes designados de acuerdo a la misma mitología. Y algo muy importante, aquí en este árbol genealógico, Venus está aparte, ¿sí? Venus inmediatamente abajo de Urano o al nivel de Urano, porque fue directamente de su semilla con el agua del mar que nació Venus, por encima de Saturno, de Júpiter, de Marte, de Mercurio y de los otros elementos que nosotros utilizamos en una interpretación astrológica. Eso es lo que quise expresarles a ustedes. Al ser la última de las exposiciones, traté de que no fuera tan extensa ni tan complicada, pues no solamente novedad de tiempo, sino por el tiempo que ustedes han estado atendiendo
estas charlas. Así que por mi parte es cuanto. Gracias por la plaza. No, Me sentí encantada. muy, muy a gusto con todos ustedes.